estamos de regreso, le decía antes de irnos al corte, pues que la oportunidad y la necesidad de informarnos de manera más puntual y más precisa sobre este plan integral para el río de Sonora que se ha hecho ya manifiesto público por parte del gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, y que bueno, en cierta manera ha generado también bastante inquietud y bastante suspicacia el tema de la construcción de presas y todo este tema que sabemos que ha venido surgiendo en las últimas semanas, en los últimos meses. Y para puntualizar la información, yo agradezco muchísimo que nos tome la llamada esta mañana la ingeniera Graciela Catalina Treviño. Ella es directora técnica de la cuenca del noroeste y quien pues tiene la información muy precisa sobre este plan integral del río de Sonora. Pues ingeniera, un gusto saludarla desde Cananea, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Pues platíquenos sobre este plan integral, sobre el tema de presas, cómo técnicamente y cómo es este proyecto que a veces pues no entendemos o por desinformación pudiéramos pensar que o es bueno o es malo, pero independientemente de lo que pensemos, técnicamente a qué se refiere, cuál es este proyecto y este plan que hay desde el gobierno. Ok, bueno, el proyecto consiste en la construcción de la presa Puerta del Sol en el municipio de Ures, justo donde está la unión entre el municipio de Babiácora y Ures, ahí es donde se pretende realizar la cortina de la presa y empezar el almacenamiento de agua. Esta cortina, esta presa tendría una capacidad de 128 millones y funciona como un sistema. ¿Qué quiere decir? Que trabaja en conjunto con la presa El Molinito y la presa Velardo. El funcionamiento general sería la presa, la cortina de la presa tiene un desfogue de fondo al nivel del terreno natural. Este desfogue de fondo permite el tránsito libre del río, o sea, lo que viene escurriendo por el río, ya sean 100 litros o ya sea 200 o 300 metros cúbicos por segundo, lo que esté escurriendo por el río se está desfogando de manera continua. Cuando el molinito tenga el almacenamiento máximo autorizado, que son 28 millones, porque molinito debe de preferentemente estar vacía, pero el almacenamiento autorizado son 28 millones, es cuando empezaríamos nosotros apenas a almacenar en la presa Puerta del Sol. ¿Y esto a qué se debe? Como la presa, el molinito es de control de avenidas, no nos permite, por seguridad hidrológica, para no tener un riesgo hidrológico, tener los 121 millones llenos en la presa del molinito. La presa del molinito, a partir de los 28 millones, hay que empezar a desfogar. Igual, el molinito tiene un desfogue de fondo y podemos vaciar la presa. Entonces empezamos a desfogar y el almacenamiento máximo queda en 28 millones. Entonces, ahora con la Puerta del Sol, con la presa Puerta del Sol, lo que queremos es, por ejemplo, si en 2022 escurrieron o le llegaron a la presa durante todo el año 142 millones, en el Inter pues se usa el agua, se evapora, se filtra y se desfoga, pero le llegan a la presa 142 millones, lo que queremos es retenerlos en Puerta del Sol y administrarlos a Molinito con un gasto o con un volumen medido más controlado, o sea, con menor volumen que transite por el río, pero termina transitando todo el flujo. Esto también le ayuda al acuífero, porque le da la oportunidad de que se permee o que se infiltre mejor el agua al subsuelo. Entonces, así funcionaría el sistema. No habría una afectación relevante al acuífero porque el agua sigue transitando por el río. Lo que se almacena continúa descargándose al río, pero de manera controlada. Y el punto de uso para público urbano es en la presa del Molinito y en el transcurso del río entre Puerta del Sol y Molinito se le entrega el agua a los usuarios de las aguas superficiales que tienen uso agrícola. Así funcionaría prácticamente. Y en ese sentido, parte de las inquietudes de los pobladores, ingeniera, es precisamente que sus campos de cultivo, el uso diario que tienen del agua del río, pues se vea mermado con la construcción de esta presa. Pero usted nos dice es más bien para administrar en su momento el agua que de otra manera se está perdiendo, es algo así en términos muy coloquiales de mi parte.
Es administrar el agua. En sí el agua realmente no es que se pierda porque el agua que nosotros desfogamos del molinito se aprovecha en el acuífero Mesa del Seri. Pero sí, lo que podemos hacer es administrarla mejor y darle, o sea, mayor uso antes de que llegue por completo a la descarga en el acuífero, ¿no? Lo que me comentabas ahorita, oye, los usuarios se van a ver afectados. No, nosotros estamos considerando en el proyecto que se les va a entregar el volumen que tienen concesionado a los usuarios agrícolas del Valle de Ures, y antes de entrar al molinito, ahí está ahí San José de Gracia y Topagua, que también tienen tierras agrícolas. Se les entrega el agua a los usuarios, normal. Y lo que sobre es lo que se mandaría para el molinito, pero sí procurando que no pase de esos 28 millones. Entiendo. Entonces, el agua, y recapitulando, el agua de esta presa Puerta del Sol se estaría direccionando a la presa El Molinito, que es la que abastece a su vez, por ejemplo, a Hermosillo. Sí, así es. Se atienden los usuarios agrícolas y después llegaría al molinito, y ahí del molinito ya cuenta con el acueducto que también se llama el molinito. Y el proyecto incluye 12 kilómetros de tubería que llegan a una planta potabilizadora que está en el Cerro del Bachoco, la planta potabilizadora norte. Ahí se trataría el agua y ya se distribuiría en todo Hermosillo. Si bien el principal sector es el sector norte a quien se le da el servicio, eso ayuda a estabilizar los flujos en el resto de la red, porque pues ahorita de otras fuentes de abastecimiento se manda agua hacia ese sector para tratar de compensar el déficit que se tiene. Entiendo. Y en ese sentido también, ¿qué pasa, ingeniera Treviño, si no se realiza esta presa de Puerta del Sol? Ok, estaríamos operando como hasta ahorita. Agua de Hermosillo tiene un déficit fuerte en la época del verano de entre 800 litros por segundo hasta 1000 litros por segundo es el déficit que se tiene, y eso genera pues que no se tenga el suministro de agua continuo, ¿no? A la población en cuanto al público urbano. Si nos vamos a la parte agrícola, haz de cuenta que entre los meses de julio, agosto y septiembre, que son los meses llovedores aquí en Sonora, es cuando pasa la mayor parte del agua. El resto del año, en ciertos tramos del río Sonora, hay flujo superficial. En otros tramos deja de llover y en menos de una semana el flujo se esconde, ¿no? O sea, va por el subalvio, que es una capa subterránea, pero la más cercana a la superficie, ¿no? Entonces el río se esconde y ya no se puede aprovechar el agua tampoco para agricultura. Tiene que ser a través de pozos. Con la presa Puerta del Sol damos la oportunidad de que los usuarios agrícolas que ya tienen sus títulos de concesiones vigentes y están en regla y todo, estamos considerando todo el volumen de uso agrícola que se tiene registrado, eh, tengan la oportunidad de utilizar el volumen de agua superficial, que ahorita actualmente ellos lo que hacen es un bordo, desvían el agua que vaya escurriendo superficial y riegan lo que se alcance con el hilo de agua que vaya, ¿no? Ya sean 200 litros o 300 litros, que sabemos que para el mes de marzo, abril ya prácticamente no escurre nada, y en mayo, junio va seco. Entonces es también para ellos la oportunidad de aprovechar esas aguas superficiales, de tenerlas ahí en presa y poder programar sus, uh, propiamente hacer su plan de riego o sus planes de cultivo, ¿no? Y nosotros suministrar el agua conforme ellos la vayan requiriendo. Entonces, esa estructura nos ayudaría a eso, también a entregar al uso agrícola, conforme vayan requiriendo el agua, se les entrega a sus parcelas. Hay este tipo de sistemas no se le ocurrió de la noche a la mañana, ni este sistema como lo están planteando ustedes, ya existe en otras regiones del país o del mundo con casos de éxito. Sí, o sea, sí, el sistema de presas que entrega a uso agrícola y también se usa para público urbano, así está el sistema Río Yaqui. Tenemos la presa La Angostura, que entrega a las localidades de Villa Hidalgo, Guásamas y Granados. Ellos tienen infraestructura de canales y presa derivadora, este, y el resto del flujo se trasvasa hasta el Novillo. Luego en el Novillo tenemos el acueducto Independencia que viene a Hermosillo y se trasvasa el agua hacia la presa Oviachic, y de la Oviachic ya está el distrito de riego. Ese es un macrosistema, ¿no? O sea,
en el sentido de que el escurrimiento promedio del sistema Río Yaqui son alrededor de 2.800, 3.000 millones de metros cúbicos. Aquí la cuenca del río Sonora es mucho más pequeña, no se tienen tantos escurrimientos. En promedio, acá en el punto del Molinito tenemos alrededor de, en todo el histórico, 99 millones de escurrimiento, ¿no? Es mucho más pequeño, pero ya, ese sistema de ir trasvasando e ir entregando el agua a los usuarios, ya lo tenemos en el río Yaqui, Eh, aquí local. Entiendo. Ingeniera, hay también algunas versiones de los pobladores y de algunos activistas que aluden a que la construcción de la presa Puerta del Sol dentro del Plan Integral para el Río de Sonora tiene el objetivo de enviar o de bombear esa agua de la presa hacia la empresa minera de Cananea de Grupo México. ¿Es eso cierto o falso? Es totalmente falso. Número uno, no va a haber acueducto, ni acueducto para uso público urbano, menos para el uso industrial o en minería. Número dos, las aguas superficiales de la cuenca del río Sonora ya están concesionadas. No hay manera de generar un título de concesión para uso industrial o minero. De hecho, ahorita actualmente, como no hay disponibilidad, no se pueden generar más títulos que incrementen la extracción. Ahorita el uso que tenemos en concesiones es agrícola y público urbano únicamente, y así se va a mantener. No hay ningún beneficio de las aguas que se capten ahí en Puerta del Sol para el uso industrial y pues menos en minería, ¿no? Y en el tema de sequía, por último, ingeniera, ¿qué pasa con o cuando se dan condiciones de sequía en cualquiera de los niveles que se cataloga la sequía? ¿Qué pasa con la actividad en todo caso de la presa? Ok, mira, precisamente en el río Sonora es un río intermitente y hemos tenido tanto años buenos como 2022 como muy malos, por así decirlo. En el año 2000 nos llegaron casi 90 millones, pero entre el 2001 y 2005 nos llegaron 36 millones en 2001, en 2002 10 millones, en 2003 30 millones y así varían. En los escurrimientos son pocos. Lo que pretende esta presa es, por ejemplo, en un año como el 2000 que me llegaron 90 millones, en 2006 llegaron 100 millones, en 2014 109 millones, en, en esta sequía prolongada que tenemos desde hace más de 20 años, lo que queremos es administrarla. Oye, si en 2022 que tuve 140 millones, los almaceno y los distribuyo para que me alcance para un año más, 2 años más o hasta 3 años más, dependiendo de lo que se alcance a almacenar. Pero precisamente es una acción para mitigar la sequía, administrar de mejor manera estas aguas superficiales, porque si nosotros analizamos el histórico de cómo se ha comportado el escurrimiento ahí en la cuenca de Río Sonora, previo a 1996, o sea, del 96 hacia atrás, eran años buenísimos de escurrimientos de 200, 250, tuvimos ahí un pico de 351 millones de escurrimiento hasta el punto del Molinito. Y no quiere decir que no vaya a volver a pasar, pero ahorita que estamos en una época de sequía, lo que tenemos que hacer es administrar de la manera más eficiente toda la infraestructura que tengamos, llámese para uso agrícola como para público urbano. Y esta presa nos va a permitir esa administración del agua, ¿no? Ir soltando el flujo de manera gradual para aprovecharla de mejor manera, tanto para la agricultura como para el público urbano. Muy bien, pues ingeniera, algo que agregar al respecto, a reserva de que pues este proyecto, este plan, pues va por fases y vamos a seguir platicando al respecto, pero algo que agregar en este primer acercamiento con usted. Ok. Bueno, es importante hacer mención que en cuanto a las afectaciones a lo que vienen siendo los acuíferos o a las aguas subterráneas, que también pueden ser del subalvio, es que estamos buscando la menor afectación posible. Y es por eso que no es una presa que vaya a almacenar durante todo el año y a descargar en un periodo corto, como se manejan normalmente las presas que están para uso agrícola. Las presas de uso agrícola almacenan todo el agua que se puede y la descargan entre los meses de octubre hasta marzo, abril. Y el resto del año están únicamente funcionando como almacenamiento y no hay un desfogue continuo. Aquí se está evitando
eso por completo, por eso se está poniendo la válvula de desfogue para que continuamente se esté descargando el agua del río y cumplir con el caudal ecológico para poder apoyar sobre todo a la flora y fauna ribereña, ¿no? Entonces se está tratando de hacer un proyecto que sea amigable con el medio ambiente. Eso, más que nada. Muchas gracias. Pues al contrario, le agradezco yo a usted, ingeniera Graciela Catalina Treviño. Una duda, su ingeniería es precisamente en tema de agua. ¿Estoy en lo correcto? Soy ingeniero civil. Ah, es ingeniera civil, ok, muy bien. Y usted es quien dirige la parte técnica de la Cuenca del Noroeste de la Comisión Nacional del Agua. Sí, así es. Aquí estamos en la dirección técnica en las oficinas acá en Hermosillo. Muy bien, pues yo le agradezco, ingeniera, estos minutos que usted nos obsequia para que la comunidad de Cananea y de toda esta región, pues podamos ir entendiendo un poco de qué se trata, más allá de toda esta percepción que se ha creado, pero lo importante es conocer esta parte técnica del Plan Integral del Río de Sonora y ya pues el resto de temas serán otras autoridades quienes se aboquen a hacer el tema de consulta y esos acercamientos también con la comunidad, pero a mí me interesaba mucho saber el tema técnico del plan, del proyecto en sí, para poder ir, insisto, entendiendo un poco de qué se trata. Yo le agradezco y quedamos en comunicación si me lo permite. Claro que sí, estamos a la orden, para futuras entrevistas y dar la información que la comunidad requiera, pues aquí estamos, atentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias y gusto en saludarla. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, pues.